eguna izango da, eta beraz, errealitate hau erdigunean jarri eta kontzientziazioa lantzeko eguna izango da, eta uste dut, gaurko helburua da berriro ere deia egitea, danok kalea ateatzeko, eta egoera, haur minbiziaren egoera, plazaratzeko, ez? Ni oso labur arituko naiz, beraiek nire eta nekane dialako gaurko protagonistak eta beraiek emango dituztelako xehetasun guztiak, baina gustatuko litzaidake aprobetxatzea bi mezu helarazteko. Lehenengoa bat egiten degula, Gipuzkoako Foru Aldunditik Azpanogik aurten aukeratutako leloarekin, arreta psikologikoko espezializatu baten alde, egitearen garrantzia jarri du fokoa, eta aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egiten du lelo horrekin, oso lerrokatuta dagolako gure buruari jarri diogun helburu nagusiarekin. Gipuzkoarren ongizate integrala lortzearena da helburu hori, eta iruditzen zaigu oso lerrokatuta dagola. Ondo egon baina baita ere ondo sentitu, ez? Reafirmamos en ese sentido desde la Diputación Foral de Guipúzcoa nuestro compromiso con ese objetivo de conseguir el bienestar integral de todas las personas que vivimos en Guipúzcoa, porque no solamente se trata de estar bien, sino también de sentirse bien, y el sentirse bien, ese sentimiento, es algo que hay que trabajar y en lo que tenemos que poner el foco, y así lo recoge nuestro plan estratégico, 24-27. Siempre comentamos en los momentos que tenemos también para compartir que el bienestar no abarca exclusivamente la salud física, ni mucho menos, también abarca la salud emocional y también la salud psicológica, y por ello este objetivo que planteaban, destacado entre todos este año, de garantizar una atención psicológica especializada para los niños y niñas adolescentes que enfrentan el cáncer y sus familias, pues es algo que nos parece muy adecuado, Gero, nioen hasieran bi gai landu nahi nula, bat egitea aukeratu dezuten leloarekin, baina bestetik ere goraipatzea eta eskertzea egiten dezuten lan guztiagatik, 27 urte, okerraz banago, daramatzazue lanian, eta hori ez da erraza, eta benetan eskertzekoa da, Cada año se diagnostican entre 20 y 30 casos de cáncer infantil en Guipúzcoa. La leucemia sigue siendo el tipo más frecuente, seguida de los tumores del sistema nervioso central, los germinales, hepáticos, renales, oculares y óseos. Y es verdad que, aunque es la principal causa de muerte por enfermedad en la infancia, también es verdad, es una realidad, la alta tasa de supervivencia que se alcanza, el 82%. Y como decía antes en euskera, pues sí quería aprovechar la oportunidad para agradecer y reconocer públicamente desde la Diputación Foral de Guipúzcoa el trabajo que venís haciendo desde la asociación estos últimos 27 años, que se dice pronto, pero hay muchísimo trabajo de apoyo en todo momento, desde ese primer diagnóstico inicial que te pone patas arriba absolutamente toda la vida, la de la persona menor, la de la familia y también la de todo el entorno, Y ahí está Azpanogi para ofrecer
apoyo, para ofrecer asesoramiento, para acompañar y también para compartir experiencias, ¿no? A mí me parece que es destacable no solamente el apoyo que dais, sino cómo lo hacéis, ¿no? Con esa visión de familia, esa positividad también que siempre intentáis trasladar, no negando las dificultades, no invisibilizando los problemas ni los malos momentos, sino ofreciendo esperanza y ofreciendo apoyo al final, ¿no? Hori ere azpimarratu nahi nun, eta gero nola ez, konbitea egin, ez? Otsailaren 16an, igandean, 12. Iparmartxa solidarioa antolatu dezute, eta bertara konbidatu nahi zaituztet denoi, han bertaratzeko. Itza pasako jote zuri? Egun guztioi. Alde batetik eskerrak Aldundiari, eta nola ez, Aspanogiri, gonbidatzeagatik Donostiko udala, eta eskerrak baita iten dezuten lanaingatik, ez? Baitek esan den bezala, ja 27 urte daramatzate, eta asko dira. Eta benetan eta egitan aurtengo leloa oso importantea da. Ze gauza bat da gaixotasuna bera tratatzea, baina beste gauza bat izaten dira sekuelak, ez? Eta psikosoziala, psikoemozionalak, ongizate emozionala oso importantea da haur eta nerabetan, gainera jakinda bere formatzen ari dela, ez? Eta nola markatu dezaken ume bat, nerabet bat minbiziarekin, minbizi hitza entzun ondoren, oso importantea da lantzea gai hori baita, ez? Eta bideratu dezute baita pixkat ikastoletara, beraien inguru guztia lantzeko, alde batetik familiak baita, beraiek eta beraien inguru guztia lagunekin eta nola ez, irakasliekin baita. Orduan, bat gatoz zuekin, hemen daude, zuekin beste urtu baten, eta beti ongo gara zuekin. Eta, orain zuek aztertuko dezute dena, da salduko dezute, ekimen guztiak, antolatuta dituzutenak, eta mila esker zen duten bezala lehen, egiten duzuten lanagatik. Oso ondo, eskerrik asko, azteko eskerrik asko zuei, ze urtero deialdia egiten dizuegunean, beti hementxe begirunez zaudete, eta oso eskertzekoa da, bai udaletxearen eta bai Foru Aldundiaren jarrera. Egia da gure eguneroko jarduna elitzakela posible izango, adibidez, 2019an sinatu genuen akordioa ez balego. Eta urtero eta egin badezakegu laguntza hori eta apoio hori eman badezakegu familiei, akordio horri esker da. Beraz, bihotzez eskertuta hori hasteko. Kontuatzeako izaten genuna, otsaila iritsi da, otsailaren 15ean urtero bezala adingabe minbiziaren nazioarteko eguna ospatzen da, eta egia da, aurreko urteetako leloak edo garrantzitsuak izan dira, baina ze gauza, denoi atentzioa deitu digu, eta baita guri ere ze garrantzitsua aurtengoa, ez da? Ze garrantzitsua aurtengo, zertan jarri nahi den azpimarra, zorionez nik uste ez da bakarik Aspanogiren barruan, ez minbiziaren barruan, baizik eta gizarte osoan, igual, kontzientziazio maila handia lortzen nahi gehalako, ze garrantzitsua den, ondo aipatzen zenun bezala, ongizate integral hori ez. Eta gure egiten dugu, gizarteko beste aspektu baten bezala, ez da? Orduan, aurtengo leloa, arreta psikologiko espezializatu baten alde. Esaten genunagatik, oso ondo esaten zenun, bizitza diagnostikoa daukazu momentuan, hankaz gora jartzen zaizula. Ohiko ekintzak, bai gurasoenak eta bai aurrarenak, erabat aldatzen dira, ordezkatzen dira, ospitaleko bisita, probak, tratamentuak, une oro zaindu behar hori, horrek dakartzan ondorio fisiko, emozionalak, kognitiboak ere, ondorioak izugarriak dira, ez da? Batzutan, bai gurasoek lanak utzi beharrak eta moldatu behar alde batetik, eta bestetik aurrabea, bere ohiko eskolara jutea, ez da eskolarrak ezin jutea, itxura fisikoa, segun zadinetan, asko aldatzen da, horrek sortzen dizkion beldurrak, emozioak, lagun artetik aldentzen zea. Nire alabaren kasuan daukat oroitzapena, urtebetean pertsona helduekin bakarrik izan zula tratua. Pertsona helduekin, klaro, ospitalean zaude, etxean zaude, ezin dezu atera islamentuan,
urtebete ondoren berriro zure entornora bueltatzea oso gogorra da, bai. Lantze ez da, eman behar zitzaion garrantzia, eman etzaio orain arte, eta oso garrantzitsua da horregatik arreta psikologiko espezializatu hori bermatzea, ez da. Eta aurtengo leloa, zentzu horretan. Adingabeen eta nerabeen eta haien familien osasun mentala zaintzeko beharra ikusten dalako. Prozesuen onkologikoaren fase guztietan, bai diagnostitik, gero tratamentuan, eta gero bai, behin sendatuta gero, edo sendatze ez bada, eta hil bada, doluan eta zesanik ez, inguruan hori da. Orduan, eskaera, psikologia onkologikoan espezializatuta dauden psikologiako profesionalen presentzia hori handitzea, ez da? Beren emozio guztiak lasai-lasai askatasunez adierazteko aukera izan dezaten. Hori da, ondo aipatzen zenuten bezala, egun horren inguruan, otsailaren 15 inguruan, guk 3 egunetan zentratu ditugu ekintzak, 3 egunetan, aste guztin zehar badaude pankartak, aspanogiko pankartak Gipuzkoa ordezkatuko duten herri ezberdinetan zehar, adibidez, beti jartzen dezuten Foru Aldundiko Jauregian, Donostiko udaletxean, eta gero, kostaldea ordezkatu Zarautzen, Tolosaldean Tolosan, Goierrin Beasainen, Urolaldean Legazpin, eta gero Debabarna, Debagoiena eta Elgoibar eta Arrasaten. Orduan pankartak alde batetik, ez da? Eta gero, 3 egunetan, esan deguna alde batetik, otsailaren 14ean, 15ean eta 16ean. 14ean, batez ere ikastetxetan zentratzen gea, hor, uste 5.000 bat ikaslek izena eman dutela lazo horiko tatuajeak eta egiteko, eta pentsamentu positiboaren katea izeneko quiz interaktibo bat, edo jolas moduko bat egingo dute, eta hori da Gipuzkoan ikastetxe dexentek eta 5.000 bat ikaslek parte hartuko dute, ezta? Manifestua irakurriz, esandako arreta psikologiko honen beharra aztertuz, eta hori dena otsailaren 14ean izango da. Horrekin batea egia da, urte guztian zehar, nekane batez ere, eta minbizia pasa duten erabe gazteak eta joten diala ikastetxe baitare, minbizia naturalizatu edo normaltasunez hitz egiteko behintzat, hitzalditxo horiek ematea baitare, ez? Eta eskertzen dute. Egia da, gero etortzen zaizkizula beste ikasleak, edo klaro entornoan tokatzen zaie, gelan tokatzen zaie. Asko lantzen da ez bakarrik aur minbizia etxe guztietan dago, eta horria askatzeko emozionalkire bai, ikasleak atzo Luberrin adibidez, jendeak guztien esaten, baitu nire aitak, nire amonak hau besta, eta denetetik sendatu dienak, ez dienak sendatu, hori gertatzen bezala. Hori da. Hori orduan otsailaren 14ean ikastetxeei begira. Otsailaren 15ean, dala eguna bera, hori beti egiten dugu ospitalaren kanpoan, dagoen Porrotxeko parituzun Gerezio ondo horren inguruan, egiten da olako ekitalditxo txiki bat, manifestua irakurriko da, eta aurten daude Oiartzungo erraldoi txikin laguntza, ez da? Kinu izeneko erraldoi bat badaukate, minbizia duen aur bat irudikatzen dula bezala, eta areua, eta beste erraldoi txiki ez lagunduta, behin gaute dalako dantza txiki bat, ez? Manifestua ere irakurriko da, eta gero aurten dago asmoa 15 lore ustea, 2024 urtean hil diren. Bueno, 15 ez dia hile, 15 lore dia, otsailek 15 delako. Hori da. Eta gero aparte aprobetxatzen da, omenaldieteko 2024 hil dien, ez egun nahi hor larritasuna, ez 15 ez dia izan. Hori da. Hori otsailaren 15ean, beraz. Eta gero ja otsailaren 16ean, ondo aipatu dezuen bezala, Ipar Martxa, 12. urten, helburua egun horretan, pixkat festa, esperantza, bisibilizatzea, kausa gizarteratzea, naturaltasunez, normaltasunez eta festa giro baten, kontutan hartu behar dugu ere, ikerketa ere aurrera doala, bai tratamentuan, bai diagnostikoan aurrerapenak egiten diala, eta bizitxaropenak erota handiagoa dela, ezta? Naiz eta bat bakarra hiltzea ja gehiegi irudituko zaigun beti, ezta? Bueno, eta gero, Ipar Martxari buruz, ohar batzuk, ez dela lasterketa bat, martxa bat dela, edozein erritmora egin daitekela, bastoi ez lagunduta egin daitekela, bastoi gabe, nahi dan bezala, izen ematea irikita dagoela, urtarrila herri aldetik ja online bidez egin daitezke izen emateak, rock desporte horrian, eta gero egunean zehar, egongo direla, prezioak izango direla 14 urtetik beherakoak doain, 14 urtetik gorakoak 10 euron, eta gero egunean bertan izango dira alako zozketatxo batzuk, beti laguntzen nahi dian baita ere Real Sociedad Fundazioa, La Perla, Garbera Merkatalgunea, Santelmo Museoa, Orexako ostatua ere, haiek ez lehitu dizkiguten alako oparitxo batzuk, emango dialako, ez da?
Orduan goizen goiz, Aspanoiko karpak egongo dira Saguesen, eta marterdik bitartean ere, dorsalak jaso, detailetxo bat jaso, eta, preste goteko ez, nahi izan ezkeo, bastoiak utziko zaizkigu baita ere, esan dugun bezala, eta gero urtero fallatzen ez du Mari Jose Villalba, horregongo da baita ere, entrenadora, beroketa ariketak eta egiteko, eta nola ez, porrotx, legion bosteunda bateko laguntzaile imperialak, roboto txikila, arrakasta handia daukana, fotokol txiki bat egiteko aukerarekin, eta hasiera ematen zaio Ipar Martxari goizeko 11etan, Donostiko Taupada Samba taldea ere bertan egoten da, erritmo alaiekin, eta animatzen, asko eskertzen dianak, antiguko tunelean, normalean, eta ibilbidea, printzipioz behintzat, eguraldiak laguntzen badu, ala dirudila, nahiz eta pixkat falta dan oraindik, Saguesetik, Zurriolara, Kursaleko Zubia, Salamanka, Paseo Berria, Muralla, Nautikoa, Kontxako Ondartza, Ondarretako Ondartza, eta Haize Horrazira. Hori da, 6 kilometro, 6 egun. Hori da, eta amaieran, hornidurari daukionez, fruta eta edaria egoten da beti baita ere superamarak eskainita. Eta hoxe, berdin, animatu Gipuzkoa osoa, egia da demostratzen degula urtez urte oso solidarioa gehala, eta olako gauzekin beti ondoan gaudela, eta kausa hauen zalea gehala, eta apoioaren zaleak, eta nola ez, aipatu ditugunak, eskerra berriz, Foru Aldundiari, udalari, Donostiko udalari, gero Superamara, Porrotx Katxiporreta, Legion Bosteunda bat, Real Sociedad Fundazioa, La Perla, Santelmo Museoa, Garbera, Hotel Punta Monpas baita ere, Horaxoko Ostatua, Marijo Villalba bera, Nordic Fitness, eta Taupada Samba, aipatu ditugu, eta dia baita ere. Eta jende asko egoten da baita ere, pertsona voluntarioak ere. 35 pertsona bat. 35 bat pertsona, eri ere. Hori da, eskerrak eman. Beraz, denak animatu eta aurrera. Bueno, en nombre de Aspanogi siempre contamos con vuestro cariño, compañía, ¿no? Diputación Foral de Guipúzcoa, aquí Maite, y el Ayuntamiento de Donostia, María Gidoeta, siempre estáis ahí acompañándonos, poniéndonos siempre en valor y ayudándonos a visibilizar la causa del cáncer infantil, ¿no? Que es tan importante. La importancia de resaltar, ¿no?, el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora, mejor bien dicho, el 15 de febrero. No podemos dar lectura al manifiesto hasta ese día, pero bueno, en el Hospital Donostia, en las proximidades, sí que daremos lectura el día 15. Pero bueno, daremos ahora unas pinceladas. Ha sido redactado por la Federación Española de Familias de Familias de Cáncer Infantil. Aspanogi forma parte de la misma, junto a otras 23 asociaciones a nivel estatal, y nos sumamos al manifiesto, porque es muy importante, ¿no?, lo que hemos comentado, las tres habéis comentado, ¿no?, la importancia de una atención psicológica especializada, ¿no? Está lo que es la enfermedad en el estadio físico, pero está lo mental, está lo psicológico y lo social, ¿no? Es importante ofrecer una atención integral en ese sentido, tanto al menor como a su familia. Porque de una forma inesperada, sin previo aviso, ¿no?, impacta. Es como un Big Bang, una explosión brutal. Entonces directamente impacta contra la vida del menor y la de su familia. Y en poco tiempo pues se tienen que, ¿no?, hacer una vida nueva, ¿no? Entonces no es fácil. Desde estar en un hospital con visitas e ingresos, multitud de pruebas con sus resultados, tratamientos agresivos con sus efectos secundarios, tanto físicos, psicológicos, cognitivos, sociales, ¿no?, todo eso. Y luego el cuidado constante, ¿no?, que tienen tanto en el hospital como en el domicilio. Entonces es importante resaltar, ¿no?, el tema, ¿no?, emocional, porque bueno, ellos se sienten diferentes, no pueden llevar una vida normalizada, ¿no?, debido a esos tratamientos. El hecho de estar en el hospital pues les impide ir a clase presencialmente. Su físico ha cambiado, ¿no?, desde la caída del pelo. A los niños más pequeños también les afecta, ¿no? También la extrema delgadez, o verles muy hinchados, con cara de luna, debido a los corticoides, ¿no? O también, pues bueno, ¿no?, la palidez, y que visiblemente, bueno, a nivel social nos llama la atención, ¿no?, esos cambios. Y luego también el hecho de no poder participar en actividades extraescolares, ya sean deportivas o de música, ¿no?, el sentirse diferentes, el no llevar el ritmo de sus compañeros de clase y de sus amigos, ¿no?, eso les hace sentirse diferentes, ¿no? Y por eso hay una necesidad, hay que cubrir esas carencias emocionales, ¿no?, que le permitan a ese menor, pues bueno, que pueda luego, ¿no?, insertarse en su vida diaria tras pasar lo que es el proceso de la enfermedad, ¿no?
y su familia también lo sufre directamente, es testigo presencial, tanto los padres como los hermanos, los abuelos. Al final, no solo influye en la familia, a nivel comunitario también, ¿no? Todos tenemos a alguien cercano. Y lo emocional hay que tratarlo, ¿no? En los colegios siempre decimos, está lo físico y lo emocional, lo invisible, pues hay que tratarlo también, ¿no? Hay que abordarlo y para eso se necesita profesionales especializados en psico-oncología pediátrica. Y se reivindica eso desde Federación Española, ¿no? Para que haya dentro de los hospitales un espacio donde los menores y las familias pueden expresar de forma libre sus emociones, el poder llorar, el poder echar un grito, el poder no. Porque también decir que no son superhéroes, son niños y niñas piratas que en función de cómo esté el mar, pues estarán ellos también. Si el mar está en calma, ese niño estará feliz, ese adolescente estará pues, con ganas de estudiar, con ganas de hacer cosas. Esa familia también estará bien, pero al día siguiente, si el mar está con mucho oleaje, hay tormenta, pues ese chico, chica, esa familia se siente también mal, triste, enfadada y tienen derecho, ¿no? Y también se resalta desde Federación Española la importancia de utilizar un lenguaje, ¿no? Adaptado, ¿no? Adecuado, porque siempre se utiliza un lenguaje bélico y es importante pues decir que bueno, están pasando por un proceso oncológico, que no están batallando en ningún momento, sino que es un proceso oncológico, que tiene que tomar un tratamiento, que la quimioterapia no es ningún, a veces se dice que es lo peor, que es lo malo, es un veneno, no, es un tratamiento que les ayuda y bueno, pues que también son niños, niñas, adolescentes y luego hay familias, ¿no? Entonces hay que trabajarlo y desde los coles y desde a nivel comunitario, ¿no? En los municipios y en todos los sitios. Entonces, nosotros resaltamos la importancia de los centros educativos. Sobre todo, informar y formar a la comunidad educativa, a profesores, profesoras, que pueden tener un menor viviendo un proceso oncológico, o quizás no lo tengan, pero puede llegar a haber un caso, ¿no? Entonces, darle esas herramientas de cómo abordarlo. Inclusive cuando hay un menor y se tiene que incorporar luego al cole, pues cómo ayudarle, ¿no? A reinsertarse. Es muy importante. En Aspanogui damos charlas y cada vez damos más charlas. Es importante, ¿no? Bien las familias lo solicitan y también los centros educativos, porque ya es hora de hacer frente a los tabús, ¿no? A ese miedo, ¿no? Y de utilizar la palabra cáncer y bueno, que decir también que se está avanzando mucho y gracias que bueno, la supervivencia es de un porcentaje muy elevado, ¿no? Del 82%, pero no podemos olvidar de aquellos chicos, chicas, ¿no? Que han fallecido, ¿no? Entonces también se abordan las charlas porque en los colegios también puede haber el caso de algún compañero o compañera que haya fallecido, ¿no? No nos podemos olvidar. Y se adaptan al nivel de comprensión y a la edad de ese menor. Y en este año también, el día 14, vamos a pedir a los centros educativos que se sumen a la iniciativa de la Fuerza del Lazo Dorado. Como ha dicho Nerea, unos 5.000 alumnos alumnas han solicitado los tatuajes solidarios, ¿vale? Tatuajes con el lazo dorado. Pero aparte, cada vez nos están llegando más colegios que se han enterado por redes sociales y demás y que quieren sumarse también y que van a participar en la iniciativa. Tienen la oportunidad de participar en el quiz interactivo, pero el quiz interactivo es para chicos y chicas a partir de 10 o 11 años, porque se basa en la guía del cáncer infantil sin cuentos. Entonces, los más pequeños trabajan en el tema de la cadeneta de pensamientos positivos. Pues cada uno pondrá lo que quiera, ¿no? Pero mensajes de apoyo y de ánimo. Y eso, pues bueno, lo dinamizarían los profesores, ¿no? El mismo día 14 también tenemos justo una charla en Elgueta, que todos los años nos llaman, y ahí tenemos el caso de una chica, de una niña, cuyo hermano falleció de cáncer, y siempre vamos a ese cole y le he dicho, yo también quiero este año que vengáis a mi cole, ¿no? Pues para hablar de ello, ¿no? Y también leerán el manifiesto que se ha hecho exclusivamente para los centros educativos, resaltando la importancia de trabajar el aspecto emocional, psicológico de los centros educativos y que cuenta también con el apoyo de los psicólogos, ¿no? Pues en este caso el de María José, que es psicóloga de Aspanogui. Y bueno, importante también, siempre decimos, ¿no? Que Guipúzcoa es muy solidaria. Aquí tenemos muestra de ello, ¿no? Desde la Diputación, el Ayuntamiento de Donosti, los municipios, ¿no? Que siempre, bueno, pues nos ceden el espacio para colocar la pancarta con ese lazo dorado y con ese logo pirata, ¿no? Tan importante para nosotros. Y bueno, resaltar también, pues bueno, desde Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Donosti, Zarautz,
Tolosa, Beasain, Legazpi, Elgoibar y Arrasate. Muchos más quisieran unirse, pero claro, tenemos 9 pancartas, no llegamos a todos. Y el mismo día, que es sábado, el día 15, vamos a hacer justo fuera del hospital, porque ahí tenemos el cerezo que nos donó Porroch. Y bueno, ahí no tenemos espacio suficiente para poder dar lectura al manifiesto ni para que estén los gigantes. Entonces, justo en la plazoleta de fuera de la entrada principal, ahí convocaremos a los niños y a las familias a las 12 y tendremos pues a los gigantes chiquis de Oiartzun, que directamente nos llamaron. Oye, tenemos aquí a Quiñu, que es el herraldoy que representa a un niño con cáncer, con un pañuelo pirata, pues queremos estar también ese día. Pues, estarán ahí. Se dará lectura del manifiesto y luego, pues, bueno, haremos una pequeña ofrenda, 15 flores, en honor a ese 15 de febrero, y un recordatorio a esos niños, niñas, chicos y chicas que fallecieron en 2024, ¿no? Que es importante también. Y luego, bueno, viene la marcha nórdica, que es tan esperada todos los años, es la 12ª edición. Y bueno, aquí el objetivo es que la gente se sume a la causa, que participe activamente y que todos luchemos o que unamos esfuerzos contra el cáncer infantil. Porque el cáncer infantil no entiende ni de edad, ni de género, ni de religión, ni de condición social. Tenemos todo tipo de personas en la asociación, ¿no? Es una enfermedad desconocida y rara. Se habla poco, pero bueno, vamos dando pasos, ¿no?, adelante. Pero queremos romper los tabús y hablarlo con naturalidad, normalizar también y que se trabaje en todos los centros educativos, que entre también en el currículum, ¿no?, así como el cáncer infantil, como otras enfermedades o otras situaciones, ¿no? En la marcha nórdica, pues bueno, la puede realizar cualquier persona con ganas. Aquí es tener, pues eso, el día libre y tener ganas. Bueno, espero que tengamos el tiempo a nuestro favor. Y también decir, bueno, que tendremos a la día, por si pasa cualquier cosa, cualquier incidencia y demás, pero bueno, la historia es andar, ¿eh? O sea, que con la ayuda de 2 bastones o sin bastones. Con la mascota, sin mascota. Hay gente que va con la silla y con su niño. Así que bueno. Y ya están las inscripciones online desde el 16 de enero hasta el mismo día de la hipermarcha. Y también habrá posibilidad de hacer también la inscripción vía presencial. Hay gente que igual no lleva bien el tema telemático, pues bueno, ese mismo día también tendrá la oportunidad. Como ha dicho Nerea, el Rock de Sport, ahí podrás inscribirte. Y luego también se hará un sorteo entre los productos donados por empresas y centros comerciales. Desde Orexako Ostatua, Real Sociedad Fundazioa, La Perla, Centro Comercial Garbera y el Museo San Telmo. O sea, que estamos muy agradecidos por ello. Y los precios es según la edad, hemos marcado un poco, menores de 14 años gratis, pero tienen que inscribirse en lo que es en la marcha, y a partir de 14 años 10 euros. Y luego también la gente que no pueda ir, pues me coincide con otra cosa, además, puede hacer también, puede pedir un dorsal solidario. O sea que también animamos a la gente que tenga la agenda ocupada, pues que adquiera ese dorsal solidario. Y bueno, el mismo día 16, ahí estaremos bien tempranito en Sagüés. Desde las 9:30 a 10:30 estarán ya las carpas habilitadas para que la gente vaya a coger lo que es el dorsal. También se entrarán los premios del sorteo realizado. Se dará a los inscritos también un pequeño detalle, que no lo vamos a desvelar. Se cederán también los bastones a quien quiera, pues bueno, participar con bastones, porque tenemos una docena. Y también tenemos triciclos para los niños más pequeños. Igual, 6 y pico kilómetros igual se cansa, pues tienen la posibilidad. Y una vez más también contaremos con Marijo Villalba, que siempre que le llamamos, pues directamente ya en su agenda la apunta. Y bueno, hará un precalentamiento con la ayuda de la música, además. Contaremos también con Porroch y los soldados imperiales de Legión 501 de Pink Force, con su pequeña mascota y de robot R2 Katie. Entonces, se hace un pequeño fotocall. Y a las 11 empezaremos ya con la marcha nórdica. Bueno, previamente lectura del manifiesto, unas pinceladas, porque no podemos leerlo todo. Y contaremos, bueno, pues con Maite y demás, ¿no? Contar con ellos, con la pancarta. Sí. Bueno, ahí estarán un poco llevando la batuta. Y hablando de batuta, pues está luego también el grupo Taupada, Samba, que nos darán colorido, amenizarán y justo en el túnel antiguo pues se unirán a los viandantes. Itinerario ya lo ha comentado Nerea, pues bueno, desde Sagüés, Zurriola, Puente del Cursal, Paseo de Salamanca, Paseo Nuevo, Paseo de los Curas, Muralla, Náutico, Playa de la Concha, Playa de Ondarreta,
pues, unos 6,1 kilómetros, más o menos. Y en la meta, pues gracias a Superamara contaremos con un avituallamiento que consiste en fruta y bebida, agua. Y bueno, pues todo esto es gracias a la gente que colabora, ¿no? Que desde a nivel institucional, entidades, empresas, personas, pues desde la excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Donosti, Superamara, Porroch, Legión 501, Fundación Real Sociedad, Museo San Telmo, La Perla, Centro Comercial Garbera, Hotel Punta Montpas, el Orexa Kostatua, Marijo Villalba, que representa Nordic Fitness, Taupada Batucada y Día. Y no nos queremos olvidar de las personas que están ahí colaborando de forma voluntaria, desde los piratas, familias y gente, ¿no?, que se presta a colaborar. Y bueno, pues animaros a todos, y eskerrik asko. Bai, zuk diozun moduan, egia da egun zoragarria dela, Ipar Martxarena. Naiz eta eguraldia ez lagundu, beti dago giro ona eta beti da plazer bat parte hartzea, ez? Ez da ikusten, edo gutxi ikusten da, zenolako lana dagon antolakuntzaren atzetikan eta bereziki eta publikoki, ez? Eskerrik asko, hor saudeten guztioi, eta, bueno, animatzea besterik ez zaigu falta, ez dago aitzakirik, ez dugu izan beharrez, kirolari profesionala, ez da beharrezkoa, hemen garrantzitsuena dia goguak, ze giro ona, hori, naiz eta eguraldi txarra egon bermatuta dago, giro ona, eta irabazle bakarra egongo da, ez? Eta da, Aspanogei elkarteak, beraz, Gipuzkoa osoa, ez? Izango da irabazlea eta seguro dena ondo ateako dela eta jende asko, inoiz baino gehiago animatuko dela. Beraz, hori, gonbidapen hori luzatzea eta eskerra ere luzatzea, benetan egiten dezuten lan hori ere, urtean zehar egiten dezutena, baina espreski ez, aste honetan egiten dezutena azpimarratzekoa dela. Mila esker. Ez dakit galderaren bat dagon, pantailaren atzetikan ez? Eskerrik asko.